Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y a raíz del hundimiento en el Congreso de la Ley de Financiamiento, que era la fuente para financiar, como su nombre lo indica, el presupuesto general de la Nación del año entrante, varios departamentos hay que echarles tijeras a su presupuesto, y la Dirección Nacional de Planeación publicó la lista de aquellos a los que habría que hacerle recortes severos. Para analizar en detalle esa publicación y cómo le va a nuestro departamento, tenemos en línea a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí, muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Y como lo indicas, la Dirección Nacional de Planeación, en cabeza de su director Alexander López, publica un listado de los departamentos que serán recortados en su presupuesto de inversión. Y eso tiene que ver con las transferencias al 2025 que deberían venir del gobierno a cada uno de los entes territoriales para el tema de inversión. Al decir del mismo director del DNP, Alexander López, los recortes se verán en educación, en salud, en agua potable, saneamiento básico, deporte, cultura, vivienda, infraestructura, medio ambiente. Y por supuesto eso va a tener repercusiones también en los presupuestos de los mismos entes territoriales. Es decir, aparte del recorte que viene de la Nación, al decir del mismo director de DNP, los presupuestos locales deben sufrir serios recortes también porque, pues, por supuesto, hay un recurso que no va a venir. Aquí Andrés, haciendo las cuentas del listado que manda o publica DNP, pareciera, Andrés, que el total de lo que se iba a recaudar en la ley de financiamiento o reforma tributaria que se cayó, que pareciera que todo ese monto, que más o menos eran 9.8 billones de pesos, es todo lo que se le va a recortar a las transferencias de inversión a cada uno de los departamentos. Es como si la reforma tributaria únicamente iba a financiar inversión social hacia los departamentos, y uno ya lo comienza a tomar es como que si fuera represalia del gobierno nacional, porque como no pasó la reforma tributaria, entonces les van a recortar ese presupuesto a cada uno de los entes territoriales. Entonces hay cifras como Valle del Cauca con un recorte de 672 mil millones en solo tema de inversión social, Bogotá 568 mil millones, Antioquia 564 mil millones, y así pues, por ejemplo, La Guajira casi 400 mil millones de recortes, es de los que más le recortan, y el departamento del Cesar también es puesto 12 dentro de los que están sufriendo recorte, con una cifra de 264.195 millones que nos van a recortar en transferencias que se suponía que venían del gobierno nacional para inversión el año entrante. Entonces, creo que por lo menos ya comienza a detallarse hacia dónde va el tema de presupuesto 2025 del gobierno, pero sí queda claro, Andrés, que eso que se estaba diciendo, que el gobierno debía hacer un análisis juicioso, apretarse el cinturón, recortar funcionamiento, no va a pasar porque el recorte va a ser vía inversión, y la vía inversión es precisamente afectando a las transferencias que van a los departamentos, Andrés. José Antonio, usted mencionaba la palabra de posible represalia del gobierno nacional ante la caída de la ley de financiamiento. ¿Cuántos es el porcentaje aproximado que va a sufrir el nivel central por la caída, y cuánto el que soportan los departamentos sumados, para saber si efectivamente le echaron más mano a los departamentos que al nivel central? Claramente DNP muestra la cifra por departamento, pero cuando no la muestra totalizada, pero cuando el ejercicio uno lo hace y suma el recorte, resulta que eso da el monto que se iba a recaudar en la reforma tributaria, que eran 9.8 billones de pesos. Entonces, claramente el recorte únicamente va para las regiones. El gobierno nacional no solo no se recorta en términos de inversión y mucho menos en gastos de funcionamiento. Entonces sí vemos claramente que puede llegar a ser una especie de represalia en donde el gobierno simplemente está respondiendo de como no le aprobaron su reforma tributaria, entonces aquí quienes van a pagar los platos rotos son los entes territoriales, Andrés.
En el caso, digamos, del departamento del Cesar, lo de La Guajira es impresionante, 400.000 millones de pesos, el doble del Cesar. ¿Cómo puede afectar, digamos, a estos departamentos, Cesar y Guajira, estos recortes? Es decir, ¿cuáles sectores se van a ver impactados más duramente que otros? Pues evidentemente el documento del DNP no señala específicamente a dónde van los recortes en cada departamento, pero al director Alexander López sí señala que los recortes van específicamente en educación, salud, agua potable, deporte, cultura, vivienda y agricultura. Eso es básicamente hacia donde irán los recortes y eso depende de qué proyectos se iban a financiar. Entonces, como básicamente lo que hicieron fue hacer un recorte generalizado en todo el país, afectando diferentes tipos de proyectos que ya venían priorizados, es a eso a lo que se refiere. Entonces, habría que analizar el presupuesto, o por lo menos el proyecto inicial de presupuesto, a ver qué transferencias iban a venir al departamento para ver cuáles son los proyectos que se van a recortar, Andrés, en los diferentes sectores. Pero lo que sí es cierto, Andrés, es que el tema se vuelve ya preocupante en la medida en que las regalías disminuyen, en la medida en que, pues, evidentemente no estamos todavía, no se ha consolidado un tema de transición energética y se sigue golpeando el sector que hoy representa más para Cesar y Guajira. Entonces, digamos, no hay un sustituto que haga que por lo menos tengamos esperanzas en reactivación económica. Y si además de eso nos van a recortar el presupuesto que normalmente debe venir de la nación para temas de inversión, pues creo que el futuro no es nada alentador, por lo cual hay que casi que seguir insistiendo, Andrés, aquí no queda otra, sino seguir insistiendo en Bogotá para que ese recorte no solo no sea tan pronunciado, sino sobre todo también que comiencen a priorizarse las inversiones, Andrés, porque pinta muy regular este 2025 que viene. Muchas gracias por su análisis y le deseamos un buen resto de día. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. 8:16 de la mañana, este es el panorama económico en Radio Guatapurí. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la